Entonces, sería la introducción y bueno, pues vamos a tratar de conocer a este gran hombre que es un monstruo, como ya lo habíamos dicho, del cristianismo y que a través de él hemos llegado a conocer a Jesucristo y bueno, pues lo predicamos con la misma valentía de San Pablo. San Pablo es un hombre que nace en Tarso de Cilicia, eh, y nace hacia el año 10 después de Cristo, nace hacia el año 10 después de Cristo. O sea, más o menos estamos hablando de que Jesucristo para este momento tendrá, cuando nace San Pablo, aproximadamente tendrá Cristo como 15 años, más o menos. Porque hay que recordar que Cristo no nace en el año 0, nace en el año 5 antes de Cristo y aproximadamente por los estudios antropológicos y paleontológicos que se han hecho acerca de la figura de Cristo, él nace en el año 5 antes de Cristo. Entonces, para cuando nace San Pablo en el año 10, el Señor Jesús ya tendrá como más o menos 15 años. Es judío de raza y de religión, por supuesto, pero es influenciado mucho, mucho, mucho por la cultura griega y también tiene ciudadanía romana. Claro que por supuesto que toda su formación básica es judía. Estudió en Jerusalén, es discípulo de Gamaliel. Gamaliel es un anciano del cual aprende sus enseñanzas. Y bueno, pues esto mismo, ¿cómo se puede decir? Pues toda esta formación que recibe de parte de Gamaliel lo hace, lo hace ser una persona sin tapujos y por lo tanto, cuando empieza a crecer esta religión de Jesús, pues tiene un rechazo completo hacia los cristianos, ¿no? Creyendo que estos cristianos pues son una secta que es contraria a la ley de Moisés. Pero en un determinado momento, en el año 36 después de Cristo, tuvo ese misterioso encuentro camino a Damasco y se convierte en el, pues en el mejor publicista del cristianismo en todo el mundo. Entonces, esto es una de las cosas importantes de Pablo. Bien, el libro de los Hechos de los Apóstoles, como ya lo hemos visto, nos describe los viajes misioneros de Pablo. Viajes que dentro de sus escritos, San Pablo nos va a platicar cómo están llenos de dificultades, de sufrimientos, de prisiones. Y bueno, pues ahorita vamos a ver cuáles son los viajes de San Pablo a lo largo de estos años que dedicó como evangelizador y promotor del cristianismo. Entonces, el primer viaje misionero de Pablo, entonces allí lo tienen en sus pantallas. El primer viaje misionero de Pablo es por Chipre y el sur de Asia. Entonces, San Pablo sale de Antioquía. Allí lo tenemos en su lado izquierdo, sale de Antioquía, se va hacia la isla de Chipre, llega a Pergé, a Atalía, a Pisidia, a Frigia, a Antioquía, a Iconio, hace una breve parada en Listra, luego vuelve nuevamente hacia el sur de la Asia o la Asia Menor y luego ya termina su viaje en Antioquía
y para después llegar hacia Jerusalén. Entonces, el primer viaje de Pablo, el primer viaje misionero de Pablo lo tenemos entre los años 45 y 48, y en donde visita todas estas ciudades que ya hemos mencionado. El segundo viaje de Pablo es por Asia Menor, por Macedonia y por Grecia. Entonces allí lo tenemos en el mapa, vemos cómo es Jerusalén, vemos cómo es, bueno, todos los viajes salen de Antioquía. Sale de Antioquía y entonces Maestro, ¿podría señalar con su flechita? Porque yo sale no de los alcanzo. Antioquía y después sale rumbo a Tarso, y luego ya después sale rumbo a Garsaura, a Derbe, a Listra, a Iconio, a Antioquía de Pisidia, a Ancira, a Gordión, a Dorilea, y luego ya va hacia todas las partes que forman la Macedonia, que están en su parte izquierda, y entonces está Neápolis, Filipos, Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, Corinto, Cencreas, y luego ya de llegar a Atenas, a Corinto y a Cencreas, pasa a la parte de Éfeso, que es la Asia Menor, y luego ya de ahí llega nuevamente hacia Cesarea de Filipo, y para terminar en Jerusalén. Entonces ahí está todo el asunto del mapa que ya tenemos aquí, que es toda esta partecita por donde va, y hasta todos sus viajes primordialmente los termina en Jerusalén. Amén del último, que no lo termina en Jerusalén y que lo termina en Roma. El tercero de los viajes de Pablo está por Galacia, por Frigia, por Éfeso, Macedonia y Grecia, entre los años 53 y 58. Entonces tenemos aquí que volvemos a hacer lo mismo, sale de Antioquía. Antioquía es donde se establece Pablo, y luego pasa nuevamente por Tarso. Si se dan cuenta, exactamente es como la misma salida del segundo viaje. Antioquía, Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tróade, Neápolis, Filipos, Anfípolis, Tesalónica, Apolonia, Berea, luego ya va a Corinto, luego vuelve a pasar nuevamente por los lugares en donde ya había pasado, y aquí cuando llega a Tróade, baja hacia Asón, hacia Mitilene, y luego ya vuelve a retomar y pasa por Mileto, luego por Rodas, por Pátana, luego llega a Tiro, luego va a Tolemaida, a Cesarea, y por último a Jerusalén. O sea, todos sus lugares que él emprende en sus viajes estos tres viajes van a terminar siempre en Jerusalén. Y el último, que es el distinto de todos los viajes, que va a ser de Cesarea a Roma. Y por mar lo realiza Pablo como prisionero de los romanos. ¿Okay? Entonces aquí tenemos que, a diferencia del anterior, ya no sale en Antioquía, sino sale en Jerusalén, pasa por Cesarea, llega a Sidón, luego llega nuevamente a la isla de Chipre, luego va a Licia, a Nido, luego pasa por Creta, y luego todo el viaje de mar, hasta la isla de Malta, luego Siracusa en Sicilia, luego ya en Italia llega a una población que se llama Regio para ese momento, luego nuevamente se encamina en el mar y luego va a Puteoli,
y luego llega a un pueblo al norte de Italia que se llama Tres Tabernas, y finalmente su viaje termina en Roma, en donde entre el año 64 y el 67 es acribillado, le cortan la cabeza. Entonces está esta cuestión. Bueno, esos son los 4 viajes de San Pablo. De todos ellos, muy seguramente que sí hizo cartas, pero pues no se, pues no se guardaron las cartas que hizo a todas las comunidades mientras estaba por sus pasos en los viajes de misioneros. Pero bueno, pues tenemos esta cuestión. Ahora, vamos a ver de modo general cuáles son los temas que aborda San Pablo en todas sus cartas que son reconocidas como las cartas de San Pablo. Entonces vamos a abordar cuáles son los temas que a su vez él trata en todas sus cartas. El primer gran tema y digamos que el monstruo de tema que aborda San Pablo es la justificación por la fe. Pablo, mediante su formación de fariseo, creía estar salvado o justificado. Entiéndase, justificación es igual a salvación, a salvación. Y esto, ay, perdón, y esto lo obtiene, esta justificación o esta salvación la obtiene por su práctica detallada de la ley. O sea, acuérdense todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento y es esta misma situación. O sea, si tú vives la ley, si tú escuchas, si tú pones en práctica la ley y llevas a cabo los mandamientos de Dios, Dios te habrá de salvar. Entonces, como buen fariseo, como buen discípulo de un fariseo que es Gamaliel, San Pablo estará permeado por esta ideología, por esta situación. O sea, mientras tú más estés inserto en la ley y mientras tú más cumplas la ley, entonces vas a ser salvado, vas a ser justificado. Entonces, cuando descubre a Cristo Pablo, es que entonces Pablo va a decir que ya no es por la ley que vamos a ser justificados. ¿Por quién vamos a ser entonces justificados? Por Cristo el Señor. Por lo tanto, entonces cambia por completo su mensaje, su chip, lo transforma. Ya no es la ley la que va a ser la que gane la justificación del hombre, sino más bien va a ser la vivencia de Cristo. O sea, adherirse fielmente a Cristo. Por lo tanto, todas sus cartas de Pablo van a estar orientadas hacia ese aspecto, que mientras nosotros permanezcamos más en Cristo, más vamos a ser justificados, más vamos a ser salvados. Segundo tema que aborda Pablo es, en general, en todas sus cartas, es la gracia de Dios. Pablo experimenta gratuitamente el amor de Dios y lo vemos en el hecho de que cuando cae del caballo, Dios a través de Jesús lo toma y lo manda a ser profeta, a ser su testigo. Entonces, por ese amor tan grande que Dios le ha tenido a Pablo, él nos da a nosotros esa experiencia de vida para decirnos que Él ha descubierto el amor que Dios nos tiene, no porque somos buenos, porque acuérdense que Pablo no es bueno, o sea, es un hombre muy canijo que participaba en las ejecuciones de los cristianos. No es porque seamos buenos, sino que Dios nos ama. ¿Para qué cosa? Para que seamos buenos, para que seamos buenos. Entonces, por lo tanto, todas las cartas de Pablo van a estar plagadas de esto, de la gracia de Dios. Dios nos ama no porque somos buenos, sino para que seamos buenos.
Por eso es que Dios nos ama y por eso nos da esta gracia, la gracia que Dios nos da a través de Cristo el Señor. Tercer tema importante, el tema de Jesucristo crucificado va a ser una cosa muy, muy importante que San Pablo la saque a colación en todas y cada una de sus cartas. La cruz, perdón, mil disculpas por el sueño. La resurrección no se entiende sin la cruz. Y entonces en la cruz, Pablo entiende pues la salvación del hombre. Y allí, como lo dice la diapositiva, es a los pies del crucificado que Pablo se siente pecador, pero también a los pies del crucificado que Pablo se experimenta, se sabe perdonado. El Jesús de Pablo es siempre el Cristo crucificado. Ojo, en los Hechos de los Apóstoles la cuestión era más la situación de presentar a un Jesús resucitado. En Pablo es siempre la figura del Cristo crucificado, porque es gracias a su sacrificio que Cristo hace que nosotros obtenemos la salvación. Ese será otro de los temas importantes. Entonces, hagamos una recopilación de los temas. El primer tema presente de forma general, o sea, de forma general en todas sus cartas es la justificación por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo Jesús. Mientras tú más adherido estés a Cristo Jesús, más salvado vas a estar o vas a ser. Segundo, la gracia de Dios. Dios nos ama no porque seamos buenos, sino para que nos hagamos buenos. Y tercero, la figura de Jesucristo crucificado. No tenemos resurrección, sino es por la crucifixión de Cristo. Los dolores de Cristo se asocian a la resurrección de Cristo. Finalmente no, porque todavía faltan dos temas, pero el siguiente tema es, Pablo va a ser el apóstol y el escritor que más hable sobre este tema, la iglesia cuerpo de Cristo, la iglesia cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo en sus cartas, todas sus cartas, en las 14 cartas que vamos a ver ahorita, si es que nos alcanza el tiempo de aquí hasta las 8, en sus 14 cartas vamos a encontrar que Pablo va a percibir la unión entre Jesús y sus discípulos, entre la cabeza y el cuerpo, como lo dirá Carta a los Corintios en el capítulo 13. Y cada uno de los que de los que hemos experimentado a Cristo como cabeza, somos miembros vivos de un cuerpo, de este cuerpo eclesial. Entonces, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, dice Pablo, sobre todo les digo en la carta a los Corintios, y gracias a esta unión de la cabeza con el cuerpo, nosotros nos hacemos miembros por el bautismo de este cuerpo glorioso. Entonces son estos 4 temas que ya iremos poco a poco tocando en nuestro recorrido de las Sagradas Escrituras. Y quinto, uno de los temas importantes también es el ser apóstol de Jesucristo. Cuando Pablo tiene este encuentro con Cristo en el camino de Damasco, Pablo quedará absolutamente enamorado de Cristo. Y ese enamoramiento lo lanza ¿a qué cosa? A un apostolado que no es cualquier apostolado, que es el apostolado de la predicación y que no es cualquier prédica, sino que es la prédica de Jesús vivo, muerto, vivo o muerto, resucitado. Y bueno, pues este hombre es pues en la experiencia de la conversión. Este hombre es la experiencia de la conversión. Primero, Pablo predica a los judíos y ya después, cuando es rechazado por sus hermanos, porque hay que acordarse, o sea, este hombre, al ser de la escuela de Gamaliel, era un hombre muy, muy, muy preparado en cuanto a la ley se refiere.
y por lo tanto, pues todas sus cosas de predicaciones y este encuentro que ha tenido con Jesús, pues le hubiesen valido un lugar muy importante en la comunidad judía. Pero los judíos no quieren aceptarlo, o sea, saben quién es Pablo porque lo han visto que ha perseguido a los cristianos, lo han visto que cómo era tan recto en la cuestión de la ley, y aún a pesar de esto, cuando se convierte, lo rechazan, y entonces al ser rechazado por parte de los judíos, pues entonces se va a predicar a los gentiles o los paganos, o sea, gentiles y paganos es exactamente lo mismo. Entonces, cuando ustedes oigan hablar de Pablo, apóstol de los gentiles, es Pablo, apóstol de los paganos. Bueno, entonces, recapitulando, son 5 temas los que los que encontramos en todas las cartas de Pablo, y una es la justificación por la fe. Hay que acordarse, para Pablo, antes de ser cristiano, antes de encontrarse con Cristo, la justificación, que es igual a la salvación, venía por la práctica detallada de la ley. Pero cuando encuentra a Cristo en el camino de Damasco, Pablo dice, la justificación viene por la fe y por la adhesión a Cristo Jesús. No es mediante otra cosa más que por Cristo Jesús que obtenemos la salvación. Segundo tema, la gracia de Dios. Dios nos ama no porque somos buenos, sino para que seamos buenos. En Dios encontramos la fuente de nuestro gozo y la seguridad. 3. Jesucristo crucificado. No se puede entender resurrección si no hay cruz. Y la cruz es precisamente en donde se encuentra o donde experimenta el pecador el perdón de Dios. Luego, la iglesia, cuerpo de Cristo. La iglesia, cuerpo de Cristo. Entonces, eso también es una cosa muy, muy, muy importante y está, pues es una cosa muy, muy, muy presente en las cartas de Pablo, porque Pablo percibe esa íntima unión con Cristo y los fieles, y entonces, como nos lo explica, les digo, en la primera carta a los Corintios nos va a explicar como que más profundamente este misterio entre Cristo y su iglesia, entre el cuerpo y la cabeza. Entonces, es gracias al bautismo que todos aquellos que hemos aceptado a Cristo formamos parte, somos miembros vivos del cuerpo de Cristo. Y finalmente, la palabra apóstol de Cristo, o sea, Pablo, al haberse encontrado con Cristo, se enamora perdidamente de Cristo y se lanza a predicarlo con pasión, sin tregua ni ninguna mengua. Mengua quiere decir sin medios, sin medias tintas. Porque acuérdense que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, significa, más bien nos lo han puesto en algún momento de las Sagradas Escrituras, que dice que a los tibios Dios los vomita. Es decir, Pablo actúa precisamente en esta situación de que sin medias tintas, o sea, o eres cristiano o no eres cristiano. Si abandonas tu vida anterior, la abandonas por Cristo, si no, no te puedes considerar como cristiano. Entonces, al ser apóstol de Cristo, al tener este encuentro con Cristo, al enamorarse de Él, al actuar con pasión, sin descanso y sin medias tintas, primero le predica a los judíos y después le predica, cuando no quieren entender los judíos, entonces le predica a los gentiles, igual a, que gentiles se quiere decir, igual a paganos. Muy bien, ahora, ¿cuáles son esas dificultades que Pablo tuvo que afrontar? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las dificultades que este apóstol tuvo que enfrentar. La primera cuestión,
¿una iglesia cristiana judía o una iglesia nueva? O sea, este es el primer problema al que se tiene que enfrentar Pablo. Se trata de una iglesia cristiana que, que hunde sus raíces en el judaísmo, o se trata por completo de una iglesia nueva. Entonces, Pablo ahonda mucho en sus escritos en este problema. Vamos a leer lo que dice la diapositiva. Es decir, quien entraba en la naciente iglesia, y allí viene la cuestión que ya habíamos visto en Hechos de los Apóstoles, ¿tiene que circuncidarse y observar toda la ley de Moisés? ¿O, por el contrario, abrirse a una nueva realidad, a un nuevo estilo? Para esto se reunió el primer concilio en Jerusalén. ¿Se acuerdan que lo leímos hace ya una semana? El primer concilio de Jerusalén va con Bernabé y se reúnen con Pedro y con los demás apóstoles para decidir si era necesario seguirse circuncidando y seguir observando la ley, o se trata de una cosa muy distinta, el cristianismo. Ese es el primer gran problema que Pablo tiene. A ver, ¿tenemos que seguir con la misma tradición de los judíos o, por el contrario, tenemos que asumir una nueva realidad, un nuevo estilo? Esa es la primera dificultad. Segunda dificultad, ya les he dicho yo que Pablo es judío y es conocido dentro y fuera del ámbito judío, porque se sabe que es un hombre que, pues que iba a cumplir las leyes y los edictos que los judíos hacían en contra de los cristianos. Entonces, Pablo, después de su conversión y cuando ya empieza sus viajes misioneros, pues obviamente que los judíos van a decir, pues este es un traidor, y entonces van a haber incomprensiones, falsas acusaciones por todas partes, y lo más fuerte es que va a haber incomprensiones y falsas acusaciones de parte de quienes, pues de sus mismos hermanos judíos y de los paganos, por supuesto, de los griegos y de los romanos. O sea, todo el mundo estaba en contra de él. Y entonces, pues estas son las dificultades que tiene Pablo. Eh, tercera dificultad. La tercera dificultad es ya en su último de sus viajes, en el cuarto viaje. Una de las dificultades que tiene San Pablo es la cárcel. Ya no puede ir a visitar a las comunidades porque ya está encerrado en la cárcel, y entonces desde la cárcel escribe sus cartas. Y por supuesto, la última gran dificultad que tiene Pablo es que en Roma, él viaja a Roma ya preso, y pues la última de las dificultades es el martirio, que es decapitado durante la persecución de Nerón. Le cortan la cabeza hacia el año 67. Entonces son 4 dificultades. La primera es pensar en que si es una iglesia nueva, un pensamiento nuevo, o hay que seguir con lo anterior para poder estar en el cristianismo. O sea, sí, si bien es cierto, y es lo que piensa seguramente Pablo, nos hemos encontrado con Cristo, pero el encontrarnos con Cristo significa que, que se tiene que seguir con lo anterior, o hay que pensar en una nueva cosa. Segunda dificultad, les digo, las incomprensiones y las falsas acusaciones de parte de los judíos, y por supuesto después cuando se va con los gentiles o con los paganos, pues recibir incomprensiones y falsas acusaciones de parte de tanto los que provenían de Grecia, los que provenían de Roma y de otras partes del mundo que se conocía en ese momento. Una tercera dificultad es la cárcel, desde donde escribió varias cartas, como ya les he comentado. Y la cuarta y última dificultad es su martirio en el año 67 después de Cristo, durante la persecución de Nerón, que le cortan la cabeza. Bien.
Ahora vamos a cambiar un poquito de tema, aunque es dentro de lo mismo. Pero a modo general tenemos que ver cuáles son las características de las comunidades paulinas. A modo general, ahorita ya después de esta presentación vamos a abordar las características de cada una de las comunidades, pero a grosso modo las comunidades tienen características generales. ¿Cuáles son esas características generales de las comunidades? Inciso A, son comunidades, allí esa palabrita, afincadas, afianzadas en el mundo helenista, es decir, en la cultura griega, ¿sale? Son comunidades que, si bien es cierto, en algunas hay judíos y habrá romanos, pero hay un pensamiento helenístico, hay un pensamiento griego. El que estuvieran afianzadas en la cultura griega estas comunidades le ofrecía a Pablo múltiples ventajas. ¿Por qué? Porque eran culturas bastante cultas, o sea, tenían muchísima cultura, y esto es una cosa importante porque las comunidades a quienes les habla Pablo, pues estaban bastante bien, bastante cultivadas. Segundo, sin embargo, a más conocimiento, acuérdense, a más conocimiento, pues esto va a traer un problema porque se va a encontrar con muchas amenazas de parte de estos personajes que están pues cultivados, que es entonces están inmersos en una religión pagana en donde hay pues muchas situaciones como muchos dioses. Otro es el paganismo hedonista, y de esto ya hemos hablado, cuando se le daba culto en el templo a dioses y que se hacía el sexo divino, existía una prostitución divina, unas orgías divinas que se llevaban a cabo en el templo de Jerusalén y todas estas cosas. A esto también se tenía que enfrentar San Pablo. O sea, si bien eran comunidades muy, muy cultas, pero también tenían todos los excesos de la cultura griega. Y bueno, pues mediante esta situación, por eso encontramos en cada una de las cartas mucho que San Pablo dice: permanezcan fieles, permanezcan fieles, permanezcan fieles, porque pues obviamente al vivir en una situación como esta de mucho relativismo moral, pues podrían estar cayendo constantemente. Entonces, esa es la primera de las características en general de todas las comunidades. Segundo, la mayor parte de las comunidades a las que Pablo escribe estaban enclavadas en la costa del norte del mar Mediterráneo. Esto es importante porque al hablar de puertos, al hablar de costas, eran ciudades cosmopolitas, es decir, que constantemente recibían embarcaciones de diferentes lugares del mundo conocido, y entonces había un intercambio cultural espantoso. Entonces, la mayor parte de las comunidades a las que San Pablo se refiere en sus cartas son ciudades que eran demasiado cosmopolitas. Allí lo pueden ver en la diapositiva. Dice hasta el final: así se favorecía el contacto y el diálogo entre comunidades cristianas, pero si bien era cierto, había una fuerte red de comunicaciones con diferentes comunidades y culturas. O sea, esto también era una desventaja para las comunidades a las cuales visitaba y hablaba San Pablo. ¿Por qué? Porque como recibían la influencia de tantas culturas, pues se deslumbraban por todas las influencias de las culturas alrededor de Judea,
Y pues tenemos estas situaciones. Entonces también por eso Pablo es muy estricto en muchas de ellas, diciéndoles permanezcan fieles. Nuevamente volvemos a tener la misma cuestión. Siguiente, las comunidades a las cuales le habla San Pablo son comunidades establecidas en núcleos urbanos, no son pueblitos, no son rancherías, son ciudades que ya están plenamente establecidas, en donde ya hay mucha población, contrario a las comunidades a las que a lo mejor les hablaban los apóstoles, porque los apóstoles se fueron para regiones palestinas y las regiones palestinas eran más de carácter rural. No, las comunidades que le habla San Pablo son de carácter urbano. Entonces, por lo tanto, pues hay muchísimas cuestiones que San Pablo toma para llegarle a lo más hondo a esta gente que vive en ciudades. Y ojo, nuevamente lo vuelvo a sacar a la luz, ciudades cosmopolitas, es decir, ciudades que son muy importantes, centros de desarrollo de todas esas partes del imperio griego, del imperio romano, y en las que se tenía mucho contacto con diversas culturas. Esas son las ciudades a las que les habla San Pablo. Siguiente. Todavía no se da la cuestión del templo en el cristianismo. Esto es muy importante mencionarlo. Todavía no se da el carácter del templo. Se da el carácter doméstico. Son las casas las que sirven para celebrar la fe y alimentarla. ¿Dónde se dan las primeras reuniones de acción de gracias? En las casas. Entonces, esto es una cosa muy importante a la que Pablo va a dirigir también sus cartas. Siguiente, son comunidades formadas por dos vertientes, Una vertiente es la gente que venía del plano judío, y otra vertiente es la gente que venía, que no conocía nada del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, sino que venía de un entorno pagano. Entonces, por lo tanto, muchas de las cartas de San Pablo van a ser muy contrariadas, porque en unos lugares vamos a ver que le da más importancia a unas cosas y en otros lugares le da más importancia a otras cosas. ¿Por qué? Porque hay que hacer el contexto de que en un momento determinado le está hablando a judíos que sí conocen todo el bagaje cultural histórico que ya nosotros estudiamos, y en otras cartas le va a hablar a gente que no conocen, pero nada de la historia que ya nosotros conocemos, que está presente en el Antiguo Testamento. Siguiente cosa, son comunidades en las que junto al entusiasmo y el heroísmo está presente el pecado. O sea, cada que Pablo visita una comunidad de estas, se hace efervescente ese don y esa búsqueda de estar junto a Cristo por la predicación de Pablo. Pero también son comunidades que están muy expuestas al pecado de las otras naciones. Ya les digo que como son comunidades urbanas, comunidades de ciudad, entonces están pues constantemente en constante diálogo con culturas que son paganas. Y entonces, por lo tanto, pues tiene que hablarles a unas más fuerte que a otras, porque son comunidades que, si bien quieren ser santos, pero de repente la riegan. Entonces, habrá muchas de las enseñanzas que tome Pablo pues para decir precisamente, rescatar las virtudes
y señalar los defectos. Por eso hay algunas cartas de Pablo como Romanos, que son cartas que resaltan mucho el pecado, pero porque son dirigidas precisamente, por decir, los romanos que están en Roma, que esa es la carta a la cual dirige Pablo, pues es una ciudad sumamente cosmopolita en donde tienen el panteón romano y tienen una influencia terrible de los dioses romanos. Entonces, por eso es mucho la cuestión del pecado, del pecado, del pecado en la carta a los romanos. ¿Por qué? Porque son ciudades que constantemente, si bien quieren ser cristianas, si bien ya se conquistaron por el evangelio de Cristo, pero no dejan de tener ese pecadillo allí de querer adorar a ídolos que son contrarios a la fe cristiana. Muy bien. Y por último, en esta introducción de San Pablo, en esta primera hora, vamos a ver características de las cartas de Pablo en general, características de las cartas de Pablo. Entonces, ¿qué características tienen? Son muy poquitas características generales de Pablo. Tenemos las lenguas en las que están escritas las cartas de Pablo son varias. Vamos a ver cuáles son las lenguas de Pablo. A ver, voy a leerlo como está en la diapositiva, ya después si hay algo que mencionar, lo decimos. Las cartas de San Pablo están escritas en griego. Acuérdense que Pablo, aunque judío, tiene una influencia sumamente griega y romana, por supuesto, pero más griega. Entonces, por lo tanto, San Pablo escribe en griego. Ajá. Pero también sabemos, y por como dijimos que era discípulo de Gamaliel, tenemos la cuestión de que hablaba el arameo y, por supuesto, domina el hebreo. O sea, son las dos cosas que habla, ¿sí? Pero Pablo en general las dictaba porque él no crean que escribe, sino que tiene sus secretarios, ¿no? Tiene sus secretarios que lo escriben y entonces él lo dicta a una persona que en ese momento se le llamaba amanuense, que en general les digo, ahora lo conocemos como escriba o como secretario, ¿no? Pero Pablo le dicta a un amanuense. Y entonces, solamente algunas cartas, como la de Filemón, están redactadas por su propia mano. O sea, la única carta que podemos decir con certeza que está escrita por San Pablo es la de Filemón. Fue redactada por su propia mano, pero eso sí, ojo, aunque las demás cartas son escritas por sus secretarios, él las revisaba y él ponía los saludos finales con su letra, ¿sale? Allí tenemos en la imagen la carta de Filemón, esa que se ve allí todo desgarrada, es la carta a Filemón. Entonces lo que ustedes están viendo allí es la escritura de San Pablo, ¿sale? Entonces, así es como lo tenía San Pablo. Ahora, ya dijimos que están escritas en griego, pero no significa que todas estén escritas en griego. Las cartas de Pablo están escritas, ¿sale? Están escritas en esta lengua, pero como les digo, al ser sus escribanos o sus amanuenses de diferentes contextos sociales, pues algunas fueron escritas por decir, a los romanos no les podía escribir en griego, tenía que escribirles en latín. Y latín, acuérdense que hay dos tipos de latín culto y latín vulgar. Entonces, pues ya nada más sería cosa de pensar, pues hacer alguna cuestión allí, más bien ya estudios más posteriores que ustedes puedan hacer, saber qué tipo de latín fue el que abordó San Pablo. Yo quiero pensar que fue latín vulgar, no creo que haya sido latín culto, porque el latín culto solamente era hablado por los senadores, por el emperador, etcétera,
pero estas cartas iban dirigidas a fieles, entonces por lo tanto tenía que ser un latín vulgar, el que hablaba todo el pueblo. Entonces, esa cuestión, situación. Bien, son 5 para las 6 de la tarde. Si quieren, nos vemos 6:05, para empezar con las 14 cartas del apóstol Pablo y regresamos en un ratito para abordar estas cartitas. ¿Sale? Descansen un ratito y ahorita nos encontramos nuevamente.
Muy bien. Vamos entonces a seguir con nuestras cartas. Ahora vamos a las más profundas, que es Corintios, y luego ya llegamos a Gálatas y a Romanos. Vamos a dar un poquito de introducción, de modo que podamos ver estas cartas. Bueno, ¿quiénes eran los Gálatas? ¿Quiénes eran los Gálatas? Bueno, es una forma de llamarlos muy, no tan precisa. Hay una parte, una región que se llama Galacia en este momento, pero no pareciera ser que sea destinada hacia ellos. Más bien se cree que sea a los que vivían en las comunidades de Pisidia, ¿sale? Entonces, por lo tanto, se tendrían que haber sido a los, pues no sé, a lo mejor el apelativo tendría que haber sido los pisidianos o los pisiadas, no sé, ya tendríamos que verlo. Pero allí no les he puesto el mapa, ¿verdad? Perdón, mil disculpas. Déjenme ponérselos. Ay Dios. Déjenme ver dónde estoy. Ay, ay, ay. Ok, aquí está. Listo. Entonces, allí en el mapa que tienen enfrente, no se alcanza muy bien a ver, pero bueno, esta partecita es Pérgamo. Esta partecita es Pérgamo, esta es Galacia, pero nosotros estamos hablando, posiblemente sí, o sea, se le atribuye a esta región de Galacia, de los Gálatas, pero No está el mapa, más... maestro. No está el ¿Mandé? mapa. No está el mapa. ¿No está Está a el mapa? propósito. No, es propósito, dice. A ver... No, déjenme ver. Ahora sí ya. Ahora déjenme ver, espérenme. ¿Ahí ya se ve? No, no se ve. No, Ya, No se ve. ya. ahora Ya sí ya. está. Ya está, Decimos maestro. que es Galacia y entonces esta región es Pérgamo y pareciera que ser que les habla a estos, pero en realidad les habla a unas comunidades que están aquí en Pisidia, ¿sale? Al lado de Licia y al lado de Panfilia y de Licaria. Entonces tenemos esto. ¿Por qué decimos esto? Porque el libro de los Hechos de los Apóstoles en el 13:22, en el 14:25, en el 16 del 1 al 3, vamos a revisar el 13 al 22, el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, versículo 22. En el versículo 22 dice lo siguiente: lo depuso y nombró rey a David, de quien dio testimonio. Encontré a David, el de Jesé, un hombre a mi gusto, ¿no? Pero esa no es, como que allí se me fue el asunto. A ver, 14:25. 14:25. Aquí está. Después atravesaron Pisidia, llegaron a Panfilia, predicaron el mensaje en Pergé, bajaron a Atalía y desde allí navegaron a Antioquía. En ningún momento habla sobre Galacia. Entonces, vamos a ver 16:1-3. Así llegó a Derbe y a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de madre judía convertida y de padre griego, muy estimado por los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quería llevárselo consigo, así que lo circuncidó en consideración a los judíos que habitaban por allí, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces, nos habla más de Pisidia y por eso se entiende que a lo mejor las comunidades a las que se dirigen a los Gálatas tiene que ser a los que habitaban en Pisidia. Pero no como tal que hayan sido en esa Galacia que nos habla el mapa de aquí que estamos viendo.
Bueno, ¿cuál es el propósito entonces de esta carta tanto de los Gálatas como de los Corintios y de los Romanos? Aquí estoy hablando de todo el bloque, ¿sale? Pablo escribe porque las comunidades están en peligro. Es algo extraño, no hace alusión a los escándalos, ni a un relajamiento, ni a conflictos de autoridad, como ocurre en Corintio. Entonces, ¿por qué dirige esta carta de los Gálatas precisamente a estos cristianos? Porque pareciera que hay tensiones y dudas, ya que algunos querían volver a las prácticas judías. Entonces, por eso tiene que circuncidar a Timoteo, porque no aceptan la palabra de Dios, como lo hemos visto en Hechos de los Apóstoles, no aceptan la palabra de Jesús o la buena noticia de Jesús, si antes no practican la cuestión de la tradición judía. Bueno, pero su intención de Pablo va muchísimo más lejos. Los fieles piden de nuevo prácticas religiosas porque no han comprendido o porque han olvidado que ser cristiano no es practicar una religión, sino más bien vivir la fe. Por lo tanto, Gálatas va a ser escrito en una tónica de no es una religión el cristianismo, es una práctica de la fe. Es una práctica de la fe. Ese es el objetivo primordial de Gálatas. O sea, es una práctica de la fe. Por lo tanto, cuando nosotros estamos en un grupo parroquial en el que le dan más importancia a las cuestiones, por decir, no sé, sucede en los grupos de liturgia. De repente los grupos de liturgia como que se contaminan un poquito por la cuestión liturgista. Es decir, si no pongo las manos así, si no extiendo las manos así, si no pongo los ojos de tal forma, no estoy viviendo la liturgia. Los Gálatas les pasaba esto mismo. Y entonces San Pablo se dirige a ellos para decirles, no es una práctica religiosa, es una vivencia de la fe. Entonces, por allí va más el asunto, ¿vale? Bien, ¿cuáles son los motivos? La práctica del evangelio había sido para los Gálatas un baño de libertad. O sea, la comunidad de los Gálatas vieron en el cristianismo como un relax para no seguir atados a una práctica de los judíos, ¿no? O sea, los que eran judíos habían escapado así de una tiranía de las prácticas que marcaban toda la existencia, como ya lo hemos visto. Los que eran griegos y los que eran paganos se habían liberado de una visión fatalista del mundo y de los prejuicios de su sociedad. Por lo tanto, esta comunidad es, a diferencia de la de Tesalónica, es como que vive un cierto libertinaje religioso, ¿no? Esto es a lo que se enfrenta San Pablo en la cuestión de los Gálatas. Entonces, por lo tanto, ¿cuáles son las características de esta comunidad? ¿En qué clasificación de las que dijiste en un inicio está Gálatas elevada y difícil, cariñosa o apasionada? No, estas son las, digamos que al decir grandes cartas son las que están elevadas. Son mucho de las que son muy dogmáticas e inclusive algunas muy moralistas, como es el caso de los Gálatas. Pero a esta gran parte, María, se le puede llamar el apartado de las grandes cartas, como tal. Entonces, ¿cuáles son las características de esta comunidad de Gálatas? Bueno, eran cristianos, muy seguramente de origen judío, que sabían lo bueno que es tener una ley. Y la ley marcaba siempre las normas. Existía una solidaridad muy fuerte entre los judíos en un mundo que era hostil. Ustedes lo han visto a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Hemos visto cómo es una sociedad que siempre está atacándolos, siempre están. Por lo tanto, habían muchas cosas a lo que se dedicaban estas comunidades de los Gálatas. Algunos preferían una seguridad
en el judaísmo que aventurarse a la fe. Y es que ya habían dejado descansar a los judíos de tantas persecuciones. Ahora, ¿contra quién iban las persecuciones? Ahora iban contra los cristianos. Por lo tanto, no se decidían de forma completa los gálatas a dejar sus prácticas judaizantes o los paganos a dejar sus prácticas paganas, y no se decidían, o sea, eran cristianos como de medias tintas. Vamos a ver esto último que dice la diapositiva. Tenían fe en Cristo, pero era demasiado pedirles que fueran todos espirituales. ¿Por qué? Porque los perseguían y ellos no querían enfrentarse a eso. No eran como la comunidad de Tesalónica. Ya ven que Tesalónica les alababan que resistieran firmes en la fe. Los gálatas no. Los gálatas eran como de medias tintas. ¿Cuál entonces va a ser la respuesta de Pablo? Dar demasiado crédito a las reglas y a las prácticas de una religión es encerrarse en un sistema, dice Pablo. O sea, si ustedes se fijan mucho en la ley, es encerrarse en un sistema, en un orden en el que se espera, aún sin decirlo, la recompensa por las buenas acciones. Fíjense qué chistoso es esto, porque Pablo, al ser fariseo, acuérdense, al haber estado educado por un fariseo como es Gamaliel, dice que la justificación viene por el respeto a la ley, por la vivencia de la ley. Y ahora en esta carta dice, no, es que si están viviendo la ley, solamente van a estar siendo un producto de un sistema, ¿no? La fe hay que vivirla. La fe es entregarse a Dios y a su misterio, como es la cruz. Y la cruz representa la persecución. Y eso es lo que quiere decirles a los gálatas. O sea, no piensen que nada más es vivir la fe por la fe. No, es vivir la fe, pero desde la cruz. Por lo tanto, la carta a los gálatas va a ser mucho así. Mucho de la fe por la cruz. La fe es signo de cruz. Muy bien. ¿Cuál es la situación de la iglesia? ¿Cuál es la situación de la iglesia de Gálatas, de la Pisidia o de Galacia, lo que ustedes quieran decirle? ¿Cuál es la situación de esta iglesia? Bueno, los Gálatas eran un pueblo de origen celta, Estaban emparentados con las tribus de la antigua Galia, es decir, eran procedentes de Europa. Y se instalaron en el centro de Asia Menor, lo que ahora sería Turquía. Entonces, fíjense, tienen dos formas de ver distintas. O sea, son judíos, pero también tienen una fe céltica de los celtas, espíritus y ese tipo de cosas. Fueron sometidos por los romanos en el año 180 antes de Cristo y bueno, como fueron invadidos por los romanos, por lo que luchaban los gálatas era por tener una identidad. Entonces, en el cristianismo los gálatas no encuentran una identidad y entonces todo lo quieren ver desde la ley de Moisés, incluido el rito de la circuncisión, como lo vimos en Hechos de los Apóstoles 16:1-3, que mandan a que si no se circuncida a Timoteo, no lo van a escuchar. Por lo tanto, entonces aquí vamos a encontrar un Pablo muy agresivo. En la carta a los Gálatas vamos a encontrar un Pablo muy, muy agresivo, porque ya está hasta el gorro de que le dice una cosa a esta comunidad y no la respeta. Siguen en su misma obstinación. ¿Cuál es el esquema y la división de esta carta? Son 3 secciones muy bien divididas, muy bien divididas. La primera de ellas es una sección histórico-apologética. Es decir, Pablo va a retomar su historia y les va a decir a la comunidad de los Gálatas por qué es el apóstol de Cristo. Y apologética.
Acuérdense que la apologética ya habíamos hablado acerca de ella y es una forma que la iglesia tiene teológica para la defensa de la fe. Entonces, Pablo les da argumentos con los que defiende la fe, porque acuérdense, es una comunidad que busca identidad y que encuentra su identidad en la ley de Moisés, y Pablo les quiere decir, pero es que no es la ley de Moisés, lo importante es el mensaje de Cristo. Por lo tanto, capítulo 1 y 2 les demostrará el por qué es apóstol de Cristo él, y segunda, por qué tienen que seguir a Cristo, el mensaje de la buena nueva. Una sección segunda, que es la sección doctrinal. En estos capítulos menciona todo el aparato de la fe. Es decir, les dice que si ustedes Gálatas, ustedes Gálatas han aceptado a Cristo, es por esto. Y entonces les va explicando. Ahorita vamos a ver qué les va explicando. Y una última parte que es una sección exhortativa, es decir, ya que conoces la fe, ya que conoces la razón del por qué Cristo murió por ti, ahora yo te exhorto a que tengas una actitud de un hombre que ha sido liberado por Cristo contra lo que la ley te dice que es un hombre liberado según la carne. Porque acuérdense que, ¿qué era lo que hacía el judío liberado o parte de esa justificación? La circuncisión. Entonces Pablo les dice, no es que no es la circuncisión, es Cristo el que te da la salvación. Eso es el exhorto que les hacen. Entonces es la razón de por qué a Pablo lo dibujan como enojado. Sí, bueno, en este caso, en la carta a los Gálatas sí lo ponen con un gesto así muy, muy encanijado. ¿Por qué? Porque pues ya está harto de que no le hagan caso al mensaje de Cristo, que le hagan caso a falsos profetas que les vienen a decir que es más importante la ley y que no se decidan en ser cristianos, sino que se queden así como de a medias, ¿no? Entonces, ¿quién nos va a hacer favor de leer la de Gálatas? Claro, que sea diferente a los que han leído. No se amontonen, por A favor. ver, Gerardo, si quieres yo lo leo. ¿Ok? Nomás dime cuál es. Voy a ir diciendo así como lo hicimos en la otra. Entonces, vamos primero a encontrar en el capítulo 1, versículo 1, como es del versículo 1 al 5, como es hecho por Pablo en todas las cartas, un saludo. Entonces, vamos a leer ese 1 al 5. Por favor, José Luis. Sí, claro. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que conmigo están a las iglesias de Galacia. Gracias a vosotros y paz por parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, allí tenemos la primera agresión de Pablo, porque a la comunidad de Galacia vienen gente diciendo que es profeta y estos profetas les hacen ver a estos cristianos de Galacia que les dicen, pues es que no están ustedes mal, por encima de la ley de Cristo está la ley de Dios. Y entonces Pablo les dice, a ver, no, los otros vienen en nombre del hombre. Yo vengo no enviado por los hombres ni nombrado por hombre, sino nombrado por Jesucristo y por Dios Padre. ¿Sale? Ahora, entonces, vamos a ver después lo que les dice Pablo, que no hay otra noticia más que la buena noticia de Jesús. Por lo tanto, tenemos en el capítulo 6 en el capítulo 6, en el capítulo 1 del versículo 6 hasta el versículo 10, por favor, José Luis. Me maravillo de que abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis tan pronto a otro evangelio,
no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel de Dios os anunciara un evangelio distinto del que os he anunciado, sea antemana. Como lo tenemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea antemana. No, bueno, Porque, si quieres esa palabrita, para que todos la entendamos, es sea maldito. ok, Es anatema, pero es más bien sea maldito, para que lo entendamos todos. muy bien. Porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O es que intento agradar a los hombres? Si todavía tratara de agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Muy bien. Entonces, fíjense, y esto es una de las cosas importantes para cuando nos van a predicar la palabra de Dios nuestros hermanos testigos de Jehová, cristianos, todas esas cosas. O sea, no hay más que una buena noticia y es la de Cristo. Es la noticia de Cristo. Y si alguno viene con ustedes a darles otro evangelio, sea maldito. Si alguno de ustedes les presentan otra noticia diversa, sea maldito. Porque quien no viene con la noticia de Cristo es porque quiere agradar a los hombres y no quiere agradar a Cristo. Entonces, ese es el primer regaño que les da San Pablo y que les dice, abusados, no quieran recurrir a otra palabra que sea de hombres, sino que sea de Cristo. Entonces, allí, cuando ustedes tengan algún diálogo con los protestantes, pues allí tienen una apología, ni no proveniente de cualquier persona, sino proveniente de la palabra de Dios. Ténganlo allí muy presente, Gálatas 6, 1, 6 al 10. Bueno, luego viene ya lo que habíamos dicho, que es la parte histórica del capítulo, del versículo 11 al versículo 24, y luego del capítulo 2, versículo 1 y hasta el versículo 21, pero de esta parte quiero ver con ustedes el rollo que surgió con Pedro. ¿Por qué se enoja Pablo con Pedro y por qué se tienen que separar? A ver, José Luis, por favor, en el capítulo 2, del versículo 11 al 14, por favor. Vamos a ver el chisme de por qué se enoja Pablo con Pedro. Bien. Mas cuando vino Cefas a Antioquía, me enfrenté con él cara a cara, porque era digno de represión. Pues antes de que llegaran algunos del grupo de Santiago, comía en campaña con los gentiles, pero una vez que aquellos llegaron, se le vio recatarse y separarse por temor a los circuncisos. Y los demás judíos le limitaron a su simulación hasta el punto de que el mismo Bernabé se vio arrastrado por la simulación de ellos. Pero en cuanto vi que no procedían con rectitud, según la verdad del Evangelio, dije a Cefas en presencia de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo fuerzas a los gentiles a judaizarse? Ok, entonces, fíjense, ese es el problema de entre Pedro y Pablo. O sea, el que le dice, oye, tú que les estás poniendo tantas exigencias a los paganos y tú que eres judío, que según tienes que seguir la ley, haces cosas que no vienen en la ley. ¿Por qué les pone este ejemplo a la comunidad de Gálatas? Precisamente porque acuérdense que su fe, ¿dónde estaba la de los Gálatas? En la ley. Entonces, por eso les dice, miren, el que es como ustedes, actúa con los paganos y está dando un mal ejemplo. Entonces, viene el gran, ¿cómo se puede decir? La gran declaración de Pablo respecto a judíos y no judíos. Dice, no es la ley, o sea, no es el respeto de la ley,
es la fe en Cristo nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos del 15 al 21. Por favor, José Luis. Nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores, a pesar de todo, conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino solo por la fe en Cristo. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús, a fin de conseguir la justificación por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, pues las obras de la ley, por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora bien, si buscando nuestra justificación en Cristo, resulta que también nosotros somos pecadores, ¿estará Cristo al servicio del pecado? De ningún modo. Pues si vuelvo a edificar lo que una vez destruí, a mí mismo me declaro transgresor. Y en efecto, yo por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy crucificado. Y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a mí mismo por mí. No tengo por inútil la gracia de Dios, pues si por la ley se obtuviera la justificación, entonces hubiese muerto Cristo en vano. Exacto. O sea, entonces les dice, ya dejen de estar mencionando con lo de la ley. O sea, ya vino Cristo y quien muere con Cristo vive con Cristo. Después, capítulo 3 y capítulo 4 y hasta el capítulo 5 en el primer versículo, Pablo hace toda una recopilación de la doctrina. Si lo ven allí en sus Biblias, no le vamos a pedir a José Luis que lo lea porque ya lo hemos leído nosotros. Va a explicarles Pablo todo lo que hizo Dios en el Antiguo Testamento. Abraham que lo nombró padre de todas las naciones, luego cómo a través de Moisés Dios liberó a su pueblo, y luego va a venir una parte en el que les va a explicar la cuestión de los esclavos y de los hijos. ¿Quiénes son los esclavos y quiénes son los hijos? Quisiera leer esta partecita con ustedes, capítulo 3, del versículo 23 al 29, por favor, José Luis. Capítulo 3, versículo 23 al 29. Y así, antes de que llegara la fe, estábamos encerrados bajo la vigilia de la ley, bajo la vigilancia de la ley, en espera de la fe que debía manifestarse. De manera que la ley ha sido nuestro pedagogo hasta Cristo, para ser justificados por la ley. Mas, una vez llegada la fe, ya no estamos bajo el pedagogo, pues todos sois hijos de Dios por la fe de Cristo Jesús. En efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, ya sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Fíjense qué padre está esta cuestión, porque ya es un paso gigante el que da entre Dios, entre la antigua ley y la nueva ley de Cristo. O sea, por la fe, mientras de que no llegaba Cristo, estábamos siguiendo la ley. Pero ya cuando llega Cristo, ya no tenemos por qué estar viviendo bajo la ley, porque eso fue la pedagogía que nos enseñó para alcanzar la salvación en Cristo. Por lo tanto, entonces ustedes, muchachos y muchachas, los que trabajan con catecismo, allí está la cuestión. Sí está bien que los niños se aprendan los mandamientos, sí está bien que los niños aprendan la ley, pero al final de cuentas,
tomen en cuenta esto que dice San Pablo. No es el pedagogo el que tenemos que seguir, sino ya es el cumplimiento de la ley, que es Cristo Jesús. Entonces, allí, fíjense y echen muy bien la cuestión. Dice, en mi Biblia dice, bajo la ley del ayo, ¿así dice María? Sí, ¿Mm? No dice allí alguna cuestión del por qué diga ayo. No, en algunas cuestiones extrañas que no, sí trae como la explicación abajo, pero aquí no. Disculpen, yo no escucho. Pero llegada la fe, ya no estamos bajo el ayo. Ah, sí, ya lo veo, que dice, de manera que la ley fue ayo nuestro para llevarnos a Cristo. Déjame ver. Sí, ya lo chequé aquí en otra versión. Dame 3 segunditos y ahorita te digo. Ah, ok. Si en alguna de sus, ya lo vi, si en alguna de sus Biblias dice esto, allí en el chat, María Mondragón nos ha puesto la versión como viene. Dice, dice bajo la ley del ayo, ¿sale? Si no se los pongo también yo, se los voy a poner aquí donde está. Como el maestro, instructor. Exacto, sí. Es el encargado de criar. Encargado de criar A los niños. a los niños, ajá, Entonces, a sí es los niños y equivalente a a los pedagogo. jóvenes. ¿Se acuerdan que les dije lo del Bar Mitzvah? Cuando hablamos de lo del Bar Mitzvah, que es como dijimos que era como la graduación de los judíos. Bueno, el ayo es el que se encarga de guiar a ese chaval, a ese chavillo, para que cuando lleguen los 12 años, 13 años, él pueda hacer su bar mitzvah. Entonces, el que acompaña desde los 5 años hasta los 13 años es el ayo. Entonces, la ley que le enseña el ayo a los niños es meramente pedagógica, como nos lo leyó este José Luis. Sí. Gracias, Perfecto, muchas Memo. gracias. Sí, gracias a ti, María. Sale, entonces, luego ya les expone toda esta cuestión. Fíjense, luego hace una comparación de Agar y Sara, que ahí les recomiendo que la lean. Está en el capítulo 4 del versículo 21 hasta el 31. Y San Pablo termina muy, muy elegantemente esta cuestión. O sea, les hace saber de todo esto que ha sido la ley. Y entonces termina en el capítulo 5, versículo 1. Si nos quieres leer, por favor, José Luis. Sí. Para ser libres, nos libertó Cristo. Manteneos, pues, firmes y ya no os dejéis oprimir nuevamente bajo el yugo de la esclavitud. O sea, bajo el yugo de la ley. Ahora, entonces, ¿cuál es la recomendación de Pablo a la comunidad de Galacia? Entonces, versículo 13, por favor, José Luis, y hasta el versículo 18, 13, 18. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad. Solo que no toméis esa libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza la plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se acuerdan lo que Jesús dijo? En esto se resumen la ley y los profetas. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? En esto se resumen la ley y los profetas. ¿Se acuerdan qué dijo? Que amarás a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, son las dos. Exacto. Entonces, aquí viene lo mismo que les he comentado a ustedes, los que están en catecismo sobre todo. Háganles conocer a los niños más bien el mensaje de Cristo que lo avala San Pablo. Ama a Dios
y ama a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resumen la ley y los profetas. Sigamos, pero, o sea, dice San Pablo, cumplan este precepto, pero, José Luis, y allí si le sigues, por favor. Claro. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no vayas mutuamente a destruiros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a las apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estaráis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne... Si pues, nos puedes leer el 22 y hasta el 26, por favor, José Luis. Sí, claro. En cambio, el fruto del Espíritu es el amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y sus apetencias. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según el Espíritu. No busquemos la gloria vana provocándonos los unos a los otros y envidiándonos mutuamente. Palabra de Dios. Y luego termina, bueno, luego dice que se ayuden mutuamente, o sea, que entre ustedes viva el Espíritu Santo y que sean felices y que sean santos. Y luego dice, ayúdense mutuamente. Y finalmente dice San Pablo, exhorta a San Pablo con la conclusión y la despedida en el 11 y hasta el 18, José Luis, por favor. En el capítulo 6, 11 al 18. Ok. Mirad que... ¿Qué letras tan grandes o escribo de mi propio puño? Los que quieran ser bien vistos en lo humano, esos os fuerzan a circuncidarnos con el único fin de evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se circundan cumplen la ley, solo desean veros circuncidados para gloriarse en vuestra carne. En cuanto a mí, Dios me libre gloriarme, si no es de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Porque nada cuenta ni la circuncisión ni la incircuncisión, sino la creación nueva. Y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. En adelante, nadie me moleste, pues llevo sobre mi cuerpo las señales de Jesús. Hermanos, que la gracia de vuestro Señor Jesucristo sea vuestro espíritu. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, esto sobre todo va, y si ustedes lo están viviendo, y es que lo debemos de aplicar con nuestras situaciones concretas de vida, para aquellas personas que le ponen más atención a las leyes que a la vivencia del Cristo Jesús, o sea, porque estas cartas se van actualizando día con día en nuestras iglesias particulares, entonces allí ya les dejo una tareita, ya tienen, cuando aquellas personas se fijan más, y es en serio, hace ratito lo dije con los grupos de liturgia, pero también se puede dar con los grupos de catequesis, con los grupos de X, hasta el coro, ¿no? Hasta el coro. Quien no venga al ensayo no puede cantar. Oye, espérate, no es la cuestión del canto, sino es la cuestión de la alabanza a Dios, ¿sale? Y entonces es cuando, en ese tipo de grupos, cuando vemos ese tipo de cositas, es que tenemos que profundizar mucho en la palabra de Dios escrita por Pablo
y dirigida a la comunidad de los Gálatas. Bueno, y así vamos a ir viendo todas las cuestiones que nos vayan quedando. Vimos 3 cartas de las 14, todavía nos quedan 11 cartas. Y pues yo no sé si les convenga así, porque, híjole, ahorita por lo que veo, creo que por más que queremos avanzar en Pablo, no vamos a avanzar mucho. Y es que yo ya quiero terminar en noviembre para ya no tenerlos tanto tiempo, porque en eso quedé que en noviembre cortábamos. Entonces, pues vamos viendo cómo podemos hacerle para que, o bien por clases grabadas para avanzarle un poquito y ya después ustedes me dicen sus dudas, o vemos qué hacemos, porque sí está bastante complicadillo el asunto y ahorita ya nos comió el día de ayer y hoy pues no pudimos avanzar mucho, pero ya ahí me avisan qué es lo que desean hacer, ¿no? Y bueno, pues nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Yo las opciones que veo es para esto, pues no sé si es agregarle un tiempecito más, pero el problema es que ya todos estamos llenos de actividades en todas las semanas ya. Bueno, igual aquí en la Ciudad de México se cierran ya todas las iglesias nuevamente la próxima semana, porque ya estamos a punto de llegar otra vez a semáforo rojo. Ya es más seguro que lleguemos a semáforo rojo que a semáforo amarillo, porque aquí en México han aumentado otra vez los contagios y han sido muy, muy fuertes. Entonces, lo que estaban comentando en la junta de ayer era que muy seguramente, a lo mejor hoy, llegábamos a semáforo rojo y nuevamente se tenían que cerrar las iglesias, o a lo mejor la próxima semana, semáforo rojo y nuevamente se tengan que cerrar las iglesias. O sea, de que se van a cerrar las iglesias, se van a cerrar nuevamente. Y va a volver a ser otra vez virtualmente todo. Entonces, y por eso, pues a lo mejor y podemos tener a lo mejor un poquito más de tiempo, pero ojalá que no, Dios quiera, pero pues ahí me avisan por el WhatsApp, a lo mejor y mañana lo dejo abierto en el día, para que me avisen cómo quieren que adelantemos un poquito las cosas. A lo mejor y si le dedicamos, no sé, es que 3 horas. Martes, jueves y viernes. El problema de martes, ¿saben cuál es? El problema de martes es que ya tengo lo de la parroquia, lo de la administración de la parroquia. Y ese martes, por decir martes y sábado, saliendo de aquí de la clase de los otros del grupo, me voy inmediatamente a la parroquia, ya no llego a la casa hasta las 10 de la noche. El miércoles tengo maestría y solamente como que los únicos días que tengo es jueves y viernes, ¿no? Sí, yo pienso que lo más, es que sí, algunos dicen clases grabadas, otros dicen clases en vivo. Vemos mañana y ya mañana decidimos qué cosa pasa, ¿sale? Por lo mientras, vayan a descansar y nos vemos, si Dios nos presta vida el próximo jueves, por lo mientras ahorita. Les pido 2 favores, aquí en la parroquia el próximo viernes iniciamos catequesis virtual a las 5. Fíjense, aquí está una situación interesante. Lo que podríamos hacer es lo siguiente, el lunes, grabarles la clase y el lunes, que creo que sería como lo mejor, el lunes yo salgo del curso de las 8 a las 9, digo, a las 8 de la noche salgo del curso del que tengo el otro grupo. Y entonces podría ser que de 8 a 9 tuviéramos sesión de preguntas y de aclaraciones, o bien de 4 a 5, pero la de 4 a 5 yo la veo como más difícil. Yo pienso que sería mejor clase grabada y de lunes de 8 a 9 para aclarar dudas. Y bueno, pues ya, esa sería la cuestión. Pero mañana abrimos el grupo para ahondar en ello.
2 favores les pido. Uno de ellos es, uno de mis padres formadores del seminario está muriendo. Bueno, hasta donde sabemos está muriendo. Tiene 46 años el cura. Es decano de la Arquidiócesis de México, se infectó de COVID, ya lleva un mes en hospital y está bastante mal. Ya sería el 5º que se nos va de aquí de la Arquidiócesis, pero ya es más cercano a, tanto como Padre Luciano como padre ya son más cercanos a nosotros, a nuestra generación. Entonces, pues pidan por 2 cosas. Una, porque tenga un buen morir, o 2, porque el Señor le dé la salud, pero que le dé la salud bien. Si no va a quedar bien, pues que mejor no le dé la salud. ¿Cómo se llama? Se llama Víctor Torres, Víctor Torres Rivera. Y la otra es, les pido por favor, porque también se los debo de informar, el día de ayer, bueno, en estos días he estado un poco presionado por las situaciones que ha habido, y en medio de esas situaciones he tenido que pensar en muchas cosas. Hay uno de los padres que, ¿se acuerdan que yo les estaba diciendo que estaba haciendo un discernimiento vocacional? Bueno, pues el discernimiento vocacional ya se hizo y en 2 meses tengo que tomar la decisión tomar la decisión que tengo que tomar. La decisión es salir a 5 años del país, a Guatemala primero y a El Salvador después, para hacer estudios. Entonces, esto empezaría en enero de este año que viene. Pero todavía yo estoy así como que muy, muy confrontado, muy con ganas de no decir que tengo que hacer. Entonces, por favor, ahí les echo la manita para que también a mí me ayuden con sus oraciones, ¿vale? Nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga, que descansen y feliz fin de semana para todos. Gracias, Gracias. maestro. Muchas gracias, Igualmente, maestro. bonito Gracias, fin. cuídense. Igualmente, saludos. A todos, cuídense mucho. Saludos. Bye. Saludos a todos. Hasta luego. Saludos, buena noche. Muchas gracias. Bendiciones.